Muy buenos, muy buenas tardes, ¿no es cierto? Alumnos, mis alumnos de primero básico, estamos en nuestra clase de ciencias naturales. Es nuestra clase número 28. Estamos trabajando la unidad de los materiales y en esta oportunidad nuestro objetivo de la clase es observar, ¿no es cierto?, y registrar los cambios que se producen en algunos materiales. Estos cambios, ¿no es cierto?, hacen alusión o responden a condiciones como aplicarles agua, ¿no es cierto?, que es lo que habíamos visto la semana pasada, y en este caso, lo que va a pasar con estos materiales, yo les pongo, ¿no es cierto?, calor. La semana pasada nosotros habíamos visto que los materiales, algunos de ellos se modifican o se transforman, ¿no es cierto?, cuando están en contacto con el agua, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, yo les traía, ¿no es cierto?, algunas imágenes. Generalmente nosotros podemos observar porque es algo mucho más fácil o a lo mejor porque lamentablemente, ¿no es cierto?, nos ha ocurrido eh, el accidente de que mojemos el papel, ¿no es cierto?, higiénico o el confort, como comúnmente lo llamamos, y vemos que este, ¿no es cierto?, cambia. Cuando se moja, ¿no es cierto?, se altera su forma y en algunos casos incluso, ¿no es cierto?, se podía deshacer, ¿ya? Algunas telas, ¿no es cierto?, se dañan y, por ejemplo, otras nos pueden absorber, ¿no es cierto?, el agua, como en el caso de la imagen que tenemos aquí, ¿no es cierto?, de la señora que estaba mojando un trozo de lana. La lana, ¿no es cierto?, no cambia su forma, pero sí, ¿no es cierto?, esta absorbe el agua y se pone mucho más pesada, que es diferente a lo que le pasa, ¿no es cierto?, al papel, que cambia su forma, se apelotona todo, ¿no es cierto? E incluso si yo lo tengo mucho rato en el agua, ¿no es cierto?, este incluso puede romperse, deshacerse. Ya nosotros hicimos, ¿no es cierto?, la experimentación, yo les mostré lo que le pasaba y descubrimos que no todos los papeles, ¿no es cierto?, responden de la misma forma al agua. También yo les había contado que si bien el plástico, cuando yo lo tengo y le aplico agua, no les pasa mayor cambio, ¿no es cierto?, las gotitas quedaban como encima de él. Si yo lo tengo mucho, mucho tiempo, ¿no es cierto?, sometido a condiciones que no son favorables para el plástico, también, ¿no es cierto?, voy a obtener de él que con el tiempo, ¿no es cierto?, se va a romper. Y con el metal ocurría lo mismo, ¿no es cierto?, el agua, ¿no es cierto?, quedaba sobre el metal. Ahora, si el metal, ¿no es cierto?, no está protegido, con el tiempo, ¿no es cierto?, se va a ir oxidando, que es como esa capita como naranja que le queda, y eso ocurre porque no está protegido y el agua, ¿no es cierto?, lo va a ir dañando. O sea, nosotros podemos ver que van a haber materiales que van a resistir el agua y otros, ¿no es cierto?, que no van a resistir el agua y lamentablemente, ¿no es cierto?, van a hacer que este cambie su forma y ya no nos sirva para lo que estaba pensado. Generalmente el papel mojado no me sirve, ¿no es cierto?, a mí para la función que yo lo tengo. ¿Ya? Ahora, también nosotros habíamos descubierto que para secar agua, el mejor papel, el mejor material, ¿no es cierto?, era el papel y no así el plástico, ¿no es cierto?, porque el plástico no va a absorber el agua como lo va a hacer el papel. Ahora, no solo los materiales pueden estar expuestos al agua, algunos materiales van a estar expuestos al sol o a la luz, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que los materiales que están expuestos al sol o la luz del sol, ¿no es cierto?, también pueden sufrir algunas alteraciones de sus propiedades. Por ejemplo, el género, ¿no es cierto?, sufre alteraciones de su color y su resistencia. Muchas veces, ¿no es cierto?, si yo mantengo mucho tiempo al calor o a la luz del sol, ¿no es cierto?, algunas poleras, esta se va desteñiendo, ¿no es cierto?, y eso es porque el sol le va quitando sus propiedades, ¿no es cierto?, al género y este se rompe. Lo mismo, ¿no es cierto?, nos va a pasar si yo, ¿no es cierto?, dejo el plástico como el ejemplo de la imagen de las botellas, ¿no es cierto? Si yo lo pongo al sol o al calor, con el tiempo, ¿no es cierto?, las botellas se van como perdiendo su forma y esto se debe a que el plástico, ¿no es cierto?, reacciona con el calor
y se va arrugando, y eso es porque no está diseñado para el calor o la temperatura. Diferente, ¿no es cierto?, con lo que ocurre con materiales como el metal, que no les que experimentan, ¿no es cierto?, otro tipo de cambio que tiene que ver que ellos aumentan su temperatura. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en la cocina hay instrumentos, ¿no es cierto?, como las ollas, los sartenes, que están diseñados para resistir el calor, pero que si nosotros lo tocáramos, ¿no es cierto?, nos quemarían porque estos se calientan mucho. O sea, nos sirven para estar en el calor, pero no los podemos, ¿no es cierto?, nosotros utilizar. También va a cambiar. Obviamente, nosotros sabemos que la madera, si está expuesta al calor, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, experimentar un cambio, se quema, ¿no es cierto?, se vuelve ese material negro, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como carbón, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el agua, que aquí, ¿no es cierto?, tengo un ejemplo como más gracioso, que está puesto, ¿no es cierto?, un cubito de hielo, ¿no es cierto?, pero el agua, ¿no es cierto?, siempre que esté con el calor va a aumentar su temperatura y esta se va a evaporar o se va a derretir, ¿no es cierto?, dependiendo si está líquida, ¿no es cierto?, o está sólida. En el caso, ¿no es cierto?, del cubito de hielo, lo que va a ocurrir es que el hielo se va a empezar a derretir, ¿no es cierto?, por la acción del calor, y después, ¿no es cierto?, cuando me quede el solo líquido, este se va a empezar a calentar y se va a evaporar, que es lo que ocurre cuando nosotros ponemos la tetera o el hervidor y vemos como ese ese vapor que queda alrededor, eso es porque el agua se empezó a evaporar, porque tanto calor, el agua se fue. Y ¿no es cierto? Ahí yo les puse un ejemplo del metal. Aquí hay un metal que si yo lo pongo al calor, podemos ver que se pone muy, muy rojo, y eso es porque él soporta muchas temperaturas, pero eso hace que él genere mucho, mucho calor, y eso está muy, muy caliente. Si nosotros no lo fuéramos a tocar con nuestras manitos así descubiertas, lo más probable es que nos causara una gran quemadura y una gran herida, porque eso está a una temperatura que nosotros no estamos acostumbrados y nos hace daño. O sea, lo importante de esto, ¿no es cierto, chiquillo?, es que nosotros tenemos que conocer los materiales que vamos a utilizar para fabricar diferentes cosas. Si yo quiero, por ejemplo, fabricar un impermeable, yo sé que tengo que hacerlo de un material que repela el agua, ¿no es cierto?, que podría ser plástico, ¿no es cierto?, u otro tipo de material que tenga fabricación que me permita a mí dejar el agua fuera de mí. Si yo quisiera, en cambio, hacer una olla, yo sé que no lo voy a hacer con cartón porque el cartón se va a quemar, así que lo voy a tener que hacer con metal, que el metal va a soportar el calor. Por eso es importante que nosotros vamos viendo qué le ocurre, ¿no es cierto?, a los materiales cuando hacemos que experimenten diferentes condiciones. Y para que nosotros podamos tener más claridad sobre lo que yo les estoy hablando, es que yo les puse, ¿no es cierto?, les confeccioné una guía de trabajo para que analicemos nosotros, que está, ¿no es cierto?, en Classroom, que dice los efectos de la luz y el calor sobre los materiales. Entonces, vamos a trabajar en ella para ir descubriendo entonces cómo los materiales se ven afectados si yo los someto a la luz y al calor. Por fin.